Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Yo trabajo en la Dirección de Infraestructura de la Universidad Católica. Entre el 2012 y el 2014 se desarrolló el proyecto de investigación, conservación y puesta en valor del Camino Inca, ¿no? Nosotros hemos venido desarrollando diferentes actividades en torno a los monumentos arqueológicos que tiene la Universidad Católica. Tenemos el lujo de tener 3 sitios arqueológicos dentro de nuestro campus. El Camino Inca fue declarado Patrimonio de la Nación en el 2010 y posteriormente declarado Paisaje Cultural Arqueológico, ¿no? Curiosamente, para nosotros, el campus de la Universidad Católica se ha vuelto un mundo de posibilidades porque tenemos una comunidad, nuestra comunidad universitaria, fija, sobre la cual estamos trabajando para incluirlos dentro de su vida cotidiana y vida académica hacia los monumentos arqueológicos, ¿no? En esta vista pueden ver cómo tenemos un tramo de 467 metros de largo, es decir, más de 4 cuadras y media, que corre de oeste a este entre la avenida Ribagüero con la avenida Universitaria, y que a la vez estamos empezando a conectarlo con los edificios emblemáticos del mismo campus, ¿no? El año pasado, en esta misma sala, junto a Andrea Bringas, habíamos presentado las estrategias de gestión del patrimonio arqueológico que venimos desarrollando en la PUC. Nosotros giramos en realidad en 3 ejes, que es la investigación y divulgación, la sensibilización y entusiasmo de nuestro público objetivo, y finalmente la protección de nuestros monumentos y la búsqueda de financiamiento continuo para poder mantener y continuar investigando los sitios arqueológicos, ¿no? El proyecto que se desarrolló para el Camino Inca estuvo elaborado básicamente buscando investigarlo, conservarlo, hacer una compatibilidad de materiales y empezar a integrarlo al resto de edificios que se tiene en la universidad. El caso del Camino Inca y en realidad el caso de las huacas de la Universidad Católica empieza en el 2012 y curiosamente no por su Facultad de Humanidades ni por su Escuela de Arqueología, sino por la construcción del Complejo de Innovación Académica, que es el edificio de ingeniería que fue planificado y se debía construir a escasos 20 metros del lado oeste-este del Camino Inca. Se pidió los permisos al Ministerio de Cultura, empezaron las trabas, estábamos demasiado cerca, además las técnicas constructivas con las cuales se iba a contar este edificio, que tiene 5 sótanos, eran los muros pantalla, los cuales iban a estar anclados con anclajes de 20 metros que, curiosamente, están pasando por debajo de los muros del camino. Todo eso conllevó a que el Ministerio de Cultura nos pida un proyecto de investigación, conservación, restauración y puesta en valor del monumento. Fue ahí recién que la administración de la Universidad Católica puso presupuesto para poder desarrollar un proyecto que empezó por etapas y que a medida que se fue desarrollando dio buenos resultados, le dio una nueva imagen y una nueva vista a lo que fue la universidad. Así teníamos el Camino Inca en el año 2012, ¿no? Hasta cierto punto uno puede decir que es una prestigiosa escuela de arqueología, pero oye, tus sitios arqueológicos, ¿qué sucede? ¿No? Pero toda esta historia se remonta mucho más atrás. Imagínense que en el año 63, cuando existía la Facultad de Ingeniería, se había construido una antena de media tensión y de alta tensión en medio del Camino Inca, ¿no? Se puede ver en la foto dónde está ubicada, curiosamente, la antena. Hace unas semanas tuvimos un conversatorio y José Canciani tiró el grito al cielo cuando vio esta fotografía, ¿no? En el año 90 se termina de construir la avenida Universitaria y, curiosamente, el Camino Inca se proyectaba 1,5 cuadras más a lo que ahora vendría a ser ya Pueblo Libre, ¿no? Y se puede ver justamente la conexión que tenía con la Boca Tres Palos y lo que hoy no existe, la Boca 63 y la Boca 62, excavadas por el Seminario de Arqueología de la Universidad. Nosotros tenemos la gran mayoría de bienes culturales de esos 2 monumentos, pero no se sabe mucho al respecto a ellos, ¿no? Y el Camino Inca, que existió en su momento, que fue demolido para dar pie a buena parte de Pueblo Libre. Este era el Camino Inca en el año 1998. Curiosamente,
teníamos una vista en la cual, si bien los muros estaban deteriorados, pues teníamos una muy buena vista de lo que es la Huaca Tres Palos ya en el Parque de las Leyendas, ¿no? También teníamos muchos visitantes naturales. Para los que han visitado el campus antes del 2012, había venados en todo el campus. Curiosamente, el Camino Inca era una de sus zonas de descanso. Y nos topamos con una invasión de conejos en el año 2011, ya comienzos del 2012. Los conejos escaparon del Parque de las Leyendas y curiosamente fueron quizás el elemento que destruyó en mayor medida el Camino Inca. ¿Por qué? El Camino Inca es barro, tapial. Y los conejos se llegaron, las condiciones adecuadas para hacer una madriguera, y pues se revolcaron como conejos y nos llenaron todas las bases del camino con madrigueras, ¿no? Aquí tiene uno de nuestros trabajadores, vean el tamaño de uno de los conejos que teníamos ahí. Finalizó el proyecto todo el proyecto de investigación, hicimos conejada bailable, se sacaron más de 60 conejos. Y como dato anecdótico, la Universidad Católica tenía ardillas. Para quienes visitaron el campus antes del 2012, sucede que cuando teníamos los conejos tuvimos una invasión de gatos, y los gatos empezaron a comerse a las crías de los conejos y aprovecharon para matar a las ardillas. Entonces hoy en día no tenemos ardillas en el campus, o son muy pocas, ¿no? Pero como les decía, 2012 empieza un proyecto de investigación, y lo primero que hacemos los arqueólogos es ubicarnos y hacer un levantamiento topográfico de todo el medio que vamos a intervenir y plantear los pozos de excavación y las trincheras que íbamos a hacer dentro del camino, ¿no? Se plantearon en realidad más de 60 pozos de cateos ubicados en el interior del camino y en el exterior para ver cómo se estaba constituyendo todo el monumento. Se hicieron pozos llegando a una profundidad de más o menos 3 metros de profundidad. Se rompieron los pisos propios de la estructura, donde se eligieron las zonas en las cuales el piso del camino estaba más deteriorado, lo cual nos permitía poder romper e ingresar, ¿no? ¿Qué encontramos ahí? Encontramos una tumba, curiosamente colocada al costado de uno de los muros del camino, conformada por los huesos de un adulto en realidad, con una serie de elementos que lo vinculaban a la época Ichma Inca. En este espacio, a la vez, cuando se rompieron los pisos prehispánicos del camino, se encontró mucho excremento de animales. Curiosamente, en los primeros niveles, excremento de caballos, tiene sentido. Toda esta zona de la Huaca, toda esta zona de Pando fue utilizada antes de los 60 como zona de caballos, cuando era el Fondo Pando, propiedad de la familia Ribagüero. Encontramos en las capas más bajas excremento de camélidos, llamas, y a la vez, por debajo del piso del camino, encontramos 2 niveles apisonados más. ¿Qué nos dio a entender esto? Que el camino prehispánico, como vía de comunicación, parece que era mucho más antiguo que la época Inca. Entonces estamos hablando ya de la época Ichma, ¿no? Tiene sentido nuevamente. Al parecer el camino prehispánico nos estaría conectando Mateo Salado con las Huacas del Parque de las Leyendas. Ambas pertenecen al periodo Ichma, ¿no? La última etapa de construcción, como lo vamos a ver más adelante, fue el amurallamiento del camino. Se hicieron las investigaciones y ahora teníamos que empezar a ver el proceso de restauración. Se apuntalaron todos los muros, se empezó a hacer un proceso de anastilosis donde era posible y donde no, se empezó a hacer una reconstrucción a partir de adobes, aprovechando la misma tierra que salía de las excavaciones y de los alrededores del monumento arqueológico. ¿Por qué? Por compatibilidad de materiales, básicamente. A la vez, como les decía, el proyecto se estaba desarrollando en paralelo a la construcción de un edificio que tenía 5 sótanos. Entonces, el grado de vibración que teníamos en el monumento prehispánico era bien elevada. Y decisión del arquitecto y uno de las casas fue colocar en cada una de las partes rajadas del camino o de la separación de paños unas placas de yeso que iban a ver hasta qué punto el monumento estaba aguantando la vibración de la construcción de la obra civil al costado, ¿no? Curiosamente, en toda la obra solamente se rompió una de las placas. Si la vibración era intensa, pero si esta hubiera afectado la estructura del camino, se habrían empezado a romper varias de las placas de yeso. Curiosamente, solamente se rompió una, y analizando más adelante la composición del camino, empezamos a entender por qué.
terminó el proceso de restauración y empezaba un nivel de mantenimiento. Entonces, constantemente al camino se le tenían que empezar a echar unos baños de cal en proporciones establecidas para empezar a controlar, no evitar, controlar nada más el proceso de degradación de los muros, ¿no? Entonces pasamos de estructuras llenas de desecho y desmoronamiento del mismo camino o de vegetación que fue creciendo en torno a espacios restaurados. Atrás pueden ver incluso las torres grúa, que era mientras se desarrollaba el proyecto, teníamos un proyecto de restauración al costado, ¿no? Y hemos pasado justamente de un camino hasta cierto punto olvidado, deteriorado, a un monumento que se encuentra separado y claramente ubicado dentro del campus, potenciando sus relaciones, ¿no? ¿Qué entendimos en base a todas estas investigaciones? Que el camino tiene por lo menos 3 etapas constructivas. Una primera que estaría correspondiendo a finales de la época Eichmann, en la cual se construye un primer trazo de un camino sin murallas que estaría conectando al menos los 2 puntos que mencionábamos principalmente, ¿no? Mateo Salado con el Parque de las Leyendas, 3 palos. Posteriormente, ya en época inca, se construyen muros más bajos, en un primer nivel, para poder hacerle como sardineles a los costados, marcando todo el trazo. Y en una siguiente etapa se construyen las 2 murallas, tanto en el lado sur como en el lado norte, las cuales se van adecuando a los contornos del terreno. Entendamos que Lima no es plano, tiene ondulaciones. Entonces en las partes bajas se colocaban rellenos y muros más altos que soportaban estos rellenos, y en las partes altas se construían muros chatos que simplemente demarcaran el trazo, ¿no? En esta misma época en la cual se construyen las murallas, curiosamente se hace un quiebre a la ruta del camino, haciéndole cambiar aproximadamente 4 grados, que lo van a notar justamente aquí. Tienes un muro plano y aquí empieza a ser una curva. Parece que estaría orientándose a otros sitios arqueológicos o está haciendo algún tipo de variación que no la podemos entender porque lamentablemente solo nos queda un tramo de 4,5 cuadras. Otra cosa, no hemos identificado entradas en toda esta ruta. O sea, al menos en el tramo que tenemos no puedes entrar ni salir tú estando dentro del monumento. ¿Correcto? ¿Qué más nos dimos cuenta? ¿Cómo se construyó el camino? Al comienzo pensábamos que era la técnica de tapial, de barro apisonado, dentro del cual tú ponías 2 tablas a los costados y hacías un vaciado. Parece que no era así, sino que colocaban primero una base de piedras, después empezaban a colocar las tortas de barro, colocaban rellenos de piedra, volvían a colocar una torta de barro, otro relleno de piedras, otra nueva torta de barro, y así iban alcanzando una mayor altura. ¿Qué permitió eso? Que teniendo piedras en el interior de un muro de tapial, obtenga características antisísmicas. ¿Por qué? Porque las piedras dentro del relleno generan espacios unos de otros, y si hay un movimiento sísmico, la energía se difumina en los espacios vacíos, el muro se mueve y no se cae. Y eso nos confirmó por qué nuestras plaquitas de yeso no se rompían, teniendo una vibración constante por más de un año. ¿No? Una técnica sísmica bastante interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa más nos dimos cuenta? Que a medida que empezamos a limpiar los muros, empezamos a encontrar muchos diseños de paños, ¿no? Cada uno de estos bloques es un paño que fue construido en un momento específico y se colocaba uno al costado del otro. Curiosamente, no estaban pegados, sino que estas rajaduras no eran producto del quiebre del muro, sino que fueron diseñadas de esa manera. Entonces, el muro se construía por paños, por etapas. ¿Qué más nos dimos cuenta? Que teníamos 2 tipos de muros. El muro inferior, mucho más ancho, el que tenía el relleno de piedras, el que soportaba todo el peso y controlaba, o mejor dicho, soportaba los rellenos internos, y unos muros altos, que eran netamente tapiales, solamente barro. Y entre estos 2 niveles teníamos una serie de agujeros. En un primer momento pensamos que esos agujeros eran para techos. Más adelante nos dimos cuenta que en realidad servían para colocar troncos que iban a permitir después colocar maderas, y a manera de andamios tú podías llegar más arriba y construir el siguiente nivel del muro. ¿Ven? Y acá se pueden ver, por ejemplo, una hilera de agujeros, otras marcaciones, otros, y arriba tienes el muro diferente. Tranquilamente acá podrías haber construido un andamio
y subías al siguiente nivel para alcanzar altura. Conseguimos hacer la investigación, empezamos a tener los resultados, no publicamos, el gran problema que tenemos los arqueólogos, pero conseguimos plata de la Universidad Católica para empezar un proceso de puesta en valor. ¿Y qué implicó esto? Empezar a iluminar una sección del camino, nuestra sección oeste, la que está pegada hacia la avenida universitaria y que colinda con el edificio que construimos. Empezamos a hacer tótems con información, nosotros las denominamos mesas patrimoniales, en las cuales empezamos a dar cuenta de los sitios que ya desaparecieron, un poco de información acerca del camino, y conseguimos habilitar espacios y empezamos a hacer un módulo de exhibición de la Huaca 20 que ahora no se encuentra en proceso de visita, pero teníamos ya un espacio al costado del Camino Inca para dar cuenta del patrimonio del campus y de los trabajos que venimos desarrollando ahí. Ya teníamos un sitio arqueológico conservado, puesto en valor, tenemos infraestructura que nos permite recibir visitantes y empezamos en el año pasado, en el 2018, Andrea Brincas comenzó un proyecto de visitas guiadas, ¿no? Yo he continuado el proyecto, hemos conseguido tener apoyo de la Dirección de Actividades Culturales, Eventos y Viajes, la Dirección de Comunicación Institucional, hemos empezado a conseguir apoyo de la Facultad de Educación, la Facultad de Arquitectura, ahora hemos empezado en conversaciones con la Facultad de Ingeniería. Entonces, lo bueno de estar en la Universidad Católica es que tienes diferentes profesionales y cuentas con un presupuesto que te permite poder mantener los sitios, enfocarte en hacer investigación. Ahora podemos empezar a publicar los resultados de las investigaciones. Nuestro trabajo en la Cato en realidad es pelearnos con las otras facultades para conseguir presupuesto y seguir manteniéndonos. Esto es más o menos lo que empezamos a hacer a partir de toda la infraestructura que teníamos, un poco de propaganda para las visitas guiadas. Conseguimos diseñar una primera ruta que permitía conectar 3 puntos de visita. Junto a nuestro equipo del Huaca Fest, del cual voy a hablar más adelante, desarrollamos una nueva ruta de visitas en la cual ya estábamos incorporando los sitios arqueológicos, nuestra infraestructura de patrimonio y los edificios emblemáticos del campus, ¿no? Entonces ya contamos con visitas guiadas de diferente público, escolar, externo, la misma comunidad universitaria ya empieza a integrarse y eso nos permitió junto a Rosabela Álvarez Calderón el año pasado y este año desarrollar el Huaca Fest. No sé si alguien ha escuchado acerca del tema, pero es una iniciativa cultural que ya ha ganado un premio de responsabilidad social en la Universidad Católica y que nos permite empezar a hacer eventos en torno a los sitios arqueológicos con los cuales disponemos, ¿no? Hemos empezado ya a mezclar artesanía, empezamos a mezclar arte, empezamos a mezclar música, empezamos a mezclar proyectos educativos y a la par empezamos a hacer conferencias en torno a los sitios arqueológicos que tiene la universidad, ¿no? Y bueno, esto no lo podemos hacer solo, necesitamos un equipo para poder trabajar y muchos estudiantes se nos sumaron al punto que ahora con Rosabela estamos pensando sacar una iniciativa de huacafesteros o huacas ciudadanos, de gente que empiece a unirse y hacer actividades en torno a sus huacas y por qué no aprovechar el modelo de gestión y el modelo de patrimonialización y empezar a jalarla a otros sitios arqueológicos. Y esto nos ha permitido empezar a hablar ya en la universidad, empezar a jalar interés con la nueva administración y empezar a hablar del siguiente nivel de puesta en valor del Camino Inca. Recuerden que les mencioné que solo hemos trabajado en la parte este, que está colindante al edificio que construimos. Lo que se viene ahora, no sé si el próximo año, no sé si en 5 años, pero ya está como proyecto, es completar la puesta en valor del lado este, ahora la que se está pegando hacia la avenida Ribahuel, ¿no? Y empezar con todo un proyecto de iluminación, de puentes que permitan unir los dos lados del campus que se ven separados por el Camino Inca. Asimismo, como ya tenemos data y ya tenemos por suerte interés de nuestras autoridades para empezar a financiar investigaciones, estamos empezando a ver de conectar nuestros sitios arqueológicos. Este es el campus de la universidad con sus 3 sitios. Esto es el Parque de las Leyendas. Tenemos Pueblo Libre y tenemos ya Cercado de Lima. Entonces estamos empezando a ver con los museos de la universidad, con los investigadores que tenemos y empezar a conectar nuestros sitios arqueológicos y ver Maranga como habría sido en el pasado, ¿no? Y finalmente, tener sitios iluminados nos permite hacer visitas guiadas de noche. Entonces estamos empezando en conversaciones con la Municipalidad de Lima para poder incluir también el campus dentro de los programas de
de investigación. Entonces, la puesta en valor para nosotros va desde investigar a difundir. Digamos que nos hemos ido separando un tanto de la difusión y ya hemos llegado al momento en el cual podemos dar a conocer las evidencias. Nuestra lucha en particular es integrar a nuestra comunidad universitaria, que el alumno PUC, que el profesor, que el trabajador, que el personal que trabaja en la Universidad Católica conozca primero sus sitios arqueológicos, conozca un poco de la historia que tiene el campus desde su creación en Pando, y a partir de ellos empezar a trabajar con nuestros vecinos, con nuestra gente de Pueblo Libre, San Miguel. Podemos hacerlo, por suerte hay interés, y han sido justamente todos estos eventos y en buena parte esto lo que nos ha permitido ahora empezar a ganar la vista de las nuevas autoridades y empezar a pelear para el próximo año más presupuesto para el mantenimiento de nuestros sitios arqueológicos, porque es bien costoso mantenerlas, y empezar a hacer programas que permitan integrar los sitios arqueológicos hacia la comunidad universitaria y después. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para cualquiera de nuestros tres ponentes? Gracias. Esa es una de las pruebas que hacían para comenzar ¿Estaba para completar lo que estaban reparando o era solamente de prueba? Son solo muros de prueba para determinar el tipo de materiales y los tratamientos que se tienen que hacer en los procesos de restitución y recomposición, para evitar de que se pierda toda la información que se tiene a la hora de hacer las investigaciones y a la hora de hacer el desmontaje de los muros para su restitución o recomposición. Es como un modelo para hacerlo en los muros que se tienen que intervenir. Sí. Y también es un poco más didáctico para los que van a venir a visitar y mostrarles el tipo de tratamientos que tiene, ¿no? Porque hay veces no los van a ver el tipo de tratamiento que se está haciendo cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces ahí a uno se le puede explicar qué tipo de materiales. Nos dejan en prueba. Sí, pero a la hora de concluir la obra ese muro es retirado completamente. Sí. En ese de los caminos, creo que había una parte que estaba por exponerse también interiormente. No al comercio, más bien sería, ¿te ubicas? Idiomas Católica hoy en día, y a unos 20 metros, como quien se va a la mar. Ya. Por ahí habría estado pasando. En el comercio estaba la Huaca 62, por ejemplo. Así es, pero bueno. Pero para posterior, ¿no? Algo curioso que últimamente nos hemos dado cuenta es que la PUC se quedó con 3 sitios arqueológicos, pero curiosamente son sitios arqueológicos pequeños. Entonces, eso nos ha permitido investigarlos en relativamente pocos años, ¿no? Y ahora hemos empezado a entender que dejar los sitios arqueológicos grandes como Tres Palos, como Huaca Potosí Alto, que está hacia los Tulipanes, en realidad fue una política que lo decidió uno de los rectores, ¿no? Más o menos en los 80s, en los cuales decidió hacer el perímetro de la universidad, a diferencia de San Marcos, excluir los sitios arqueológicos grandes y donárselos al Parque de las Leyendas o a Cercado de Lima. Inclusive sé que cuando hicieron, porque iban a hacer un museo en el parque, encontraron buenos restos arqueológicos de Sica, pero solamente los ocultaron mucho porque salían unas revistas ocultas y demás salían mal. Desaparecieron. A nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Cada vez que hacemos la construcción de un edificio o algún tipo de canalización o lo que sea, siempre nos salen evidencias, y como tenemos un convenio también con el Ministerio de Cultura, se desarrollan planes de monitoreo constantemente, ¿no? En todos los terrenos de la universidad. Mira fotografías y después ya no. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, y era sobre los andenes. ¿Hasta qué punto, en base a tu experiencia, un andén que ya ha sido, o bueno, una zona de andenería que ya ha sido considerada patrimonio, que ya se encuentra con un polígono, puede volver a utilizarse como espacio de cultivo? Bueno, al menos la idea mía, o sea, una opinión personal, yo cuando empecé con esto de las restauraciones
En Andenería se hizo un trabajo en Andohuaylas, una zona también protegida, pero era con inversión extranjera. Se hizo la recuperación de los andenes con fines agrícolas. Hasta ahorita sigue en función y los andenes se mantienen en perfecto estado de conservación. Lo que no pasa en andenes, digamos, restaurados por el Ministerio de Cultura, que han sido completamente aisladas, digamos, del trabajo agrícola de la comunidad. Eso es lo de Ángel. Claro. Entonces, estas andenerías, por ejemplo, que ahorita, digamos, el Ministerio restaura, con exclusivos, digamos, para el turismo, ¿no? Se ha eliminado casi en la gran mayoría el uso agrícola y la conservación tampoco es tan buena porque los andenes tienen un tipo constructivo que están hechos para que se siga haciendo la remoción de suelos y todo esto, y las filtraciones también. ¿Cómo te puedo explicar? Las áreas de filtración siguen en funcionamiento, pero cuando ya no se usan, sí, entonces hace de que se embolse el agua y produzca, pues. Y a veces la mala restauración que también nosotros hacemos en andenerías es de que al hacer el cambio, digamos, de los morteros o la consolidación de morteros, le ponemos, en algunos casos se ponía la cal y cemento, en algunos casos, entonces se han impermeabilizado, se podría decir, estas áreas de filtraciones naturales. Entonces, más bien en vez de que se mantenga su estado de conservación, han provocado, pues, en algunos casos, colapso, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que nosotros tenemos. Para la respuesta, dentro del RIA, ¿no? Todos conocen el RIA, ¿no? El reglamento de identificaciones arqueológicas, ahí estipula que tú puedes declarar un sitio con uso restringido, ¿no? Tanto sea el camino o sean andenes, que está dentro del paisaje arqueológico, ¿no? Pero esto se da mediante una resolución viceministerial. O sea, sí se puede. Sí se podría recuperar, digamos, el uso como patrimonio vivo. En realidad los caminos son patrimonio vivo, claro. Y lo que nosotros estamos, o los arqueólogos conservadores, lo que tratábamos de hacer no es hacer un monumento museable, ¿no? Sí. Que sea estático, sino que sea vivo y que sea de uso, porque así es la única manera en que se preserve. Los monumentos arqueológicos, al momento de ser abandonados y ser museables, corren más riesgo de ser perdidos, ¿no? Entonces, más o menos es la idea o la línea que nosotros trabajamos como Dirección de Gestión de Monumentos, que soy parte de ello, ¿no? A eso quisiera yo corroborar, por ejemplo, en la primera diapositiva que pasé de los andenes de Arequipa, está declarado los andenes, pero como no hay una intervención del Ministerio de Cultura, digamos, para su conservación y preservación de estos andenes, la misma población hace su conservación y su tratamiento respectivo, ¿no? Y los andenes están en un buen estado de conservación. Lo que no pasa, digamos, en los andenes, en todo el Valle Sagrado, que han sido retirados, o sea, por ser, entonces ya no se cultiva, la misma población no se identifica porque no le sirve. Entonces es por eso que también se pierde toda la partida de los andenerías, ¿no? Se pierde todo, ¿no? Se pierde las técnicas ancestrales con las que se fueron mantenidos, ¿no? Porque es básicamente lo que nosotros como arqueólogos conservadores tratamos de hacer, es imitar las técnicas ancestrales para que haya esa compatibilidad, ¿no? Muy conocido en Sancos, unos señores que vinieron a Lima que están tratando de conservar andenería. Tienen hasta escritos, porque la parte minera está en una parte, pero es de la parte llaman los pozos, pero no les hacen caso. Ya comenzaron con la pelea política de la mina, es porque no les hacían caso con la parte de andenería, y están bien, y han venido varios, tienen escritos al ministerio porque me mandaron. Y son andenes, y los usan como si fuese una parte y otros están. Claro, es como los caminos, ¿no? Los caminos en sí, si es que están abandonados, cuando están abandonados son los cuando se caen, se pierden y ya no los tenemos. Sí. Si es que siguen en uso, vamos a tener problemas. En Estados Unidos, Sancos es en Ayacucho. Y ya tenemos escrito, mandan el monitoreo, pero
no tratan de conservar la parte que queremos de los senderos. Pero depende de... También hablaron hace un momento sobre el tema administrativo, todo el mundo conoce acá, si no han trabajado en el Estado, en algún momento trabajarán en el Estado. Si así nomás el sector privado es complicado, imagínense en el Estado y en cultura, ¿no? El sistema administrativo con respecto a los proyectos de inversión pública también depende de uno como director tener o prever esos tipos de casos, ¿no? O sea, no podemos también lanzarle toda la culpabilidad al ministerio sabiendo también la precariedad que tenemos, ¿no? Y si es de ese caso, si usted conoce, de repente lo han hecho a la BBC de Ayacucho. Ellos podrían mandar un equipo, podrían hacer, pero no sé qué tipo de... Tienen cartas, todas acá tienen del mismo ministerio. Nosotros somos de varias direcciones, ¿no? De repente han hecho alguna carta hacia defensa. Ellos han hecho el frente de defensa de intereses de Santos. Sí, entonces ese es un otro grupo. No es grande porque otros han venido varias veces y diciendo queremos que nos escuchen, porque en vez de apoyarnos que los andenes los cuide, que se lleven para otro lado la minera, no, el ministerio ha mandado monitoreo, pero no declaran todavía la parte de declaración de los bienes que ellos quieren que no lo muevan, pues. Y como ella dice que los usan, por eso que... Bueno, entonces si usted está en contacto podría decirles que manden carta directamente a Catastro, que son los que se encargan de hacerlo. Sí, mira que viene ya, hacen junta de dinero para moverse. Y yo le digo, bueno, es un pueblo. Mire, yo participé en un caso de una delimitación de unas sendererías en Apurímac. Y fue de forma particular. Y justo ellos tenían un problema con una minera. Ellos no querían que entre a esa zona. Entonces agarraron y lo delimitaron. Entonces, pero ellos hicieron todo su presupuesto para hacer, la municipalidad hizo todo el tratamiento de la delimitación y lo terminamos inscribiendo esas sendererías como una zona de... Sí, de aquí. Eso es lo que ellos quieren, pues. O sea, pero, que el monitoreo y mire, todavía no. Pero monitoreo es que no han ido, comprendo. han hecho para ver. Es que el problema es que no hacen el trámite administrativo correspondiente. Claro. Ese es el dos problema. Pasos para hacer esa declaratoria. Ese no lo hicieron. O sea, se saltaron, ¿no? Sí. Tendría que hablar la persona con alguien de Catastro para que le informe bien cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, reclamando. La otra ya se levantaron ya contra la minera y todo en vez de... porque se quedan, pues. Sí, los permisos y todos esos procesos tienen que hablarlo con Catastro. No demora si es que ustedes llaman para pedir información, ¿no? Que nosotros estamos para dar información. Porque yo les digo, bueno, voy a buscar los contactos a ver si no los voy a ayudar.